Baruch Hashem, creo que es una buena plataforma porque nos permite no solamente escuchar ni que me vean o que nos veamos, sino que podemos visualizar texto. Nuestros rabinos siempre enseñan que la sabiduría está en la letra. ¿Y qué pasa? Que no es lo mismo escuchar que leer. Cuando uno lee, se apropia de ese conocimiento. A veces escuchar, pues presta atención y capta cosas. No es que no le presta atención, sino que cuando la persona realmente se toma el esfuerzo, toma la acción de ir a leer por sí misma, entonces esa persona se apropia de ese conocimiento y así lo explica el Tanya. Entonces, la idea, por lo menos para trabajar pues desde la distancia, es ir siguiendo el texto. Entonces tengo varias ventanas aquí, inicialmente pues el logo de Aramoría, pero tengo otras ventanas que vamos a estar abriendo. La idea es poner diapositivas para no poner tanto texto, pero créanme que estuve tratando de hacer lo más rápido posible. Desde esta tarde estaba en eso, pero me tocó extraer el texto y no alcancé a hacer diapositivas. Entonces pues hoy vamos a mostrar el texto, pero la próxima de Hashem con material más didáctico. Tengo un poquito de gripa. Entonces, ¿qué les digo? Bueno, la sabiduría está en la letra y es parte de la acción. Entonces yo tengo aquí un texto, vamos a estudiar un poco sobre el Tomer Débora. Yo tengo el libro, no lo tengo en digital, no es un libro que se consigue en digital, entonces me tocó extraer el texto, como dije. Por lo menos que nos sirva para corregir nuestras mirot. Entonces, este libro es escrito por Rabí Moshe Cordovero, el Ramaj, uno de los más grandes cabalistas que tuvo el pueblo de Israel antes de Barizal. De hecho, se conocieron en los últimos 3 años de vida de Ramaj. Y en sus obras tenemos este libro, que es un poco más enfocado a la práctica. Eso lo vamos a mirar. A medida que uno empieza a tener conciencia de todas estas cosas profundas de la Torah, empieza a hacer una rectificación, una teshuvah. Trayendo un poco lo que es el Tomer Débora, aquí lo tengo el texto. Voy a ponerlo un poquito más grande el texto. ¿Cuál es la finalidad de Tomer Débora? O sea, Tomer Débora dice la palmera de Débora, haciendo alusión pues a una de las jueces de Israel y también profetiza que se sentaba sobre una palmera a juzgar al pueblo de Israel. Entonces la finalidad es, en palabras de los comentaristas, es esencialmente un tratado de ética consagrado a explicar el significado cabalístico del mandamiento de emular a Hashem. O sea, nosotros como creaciones, como seres creados por Hashem, tenemos el mandamiento, no es opcional. Hashem nos dijo que teníamos que imitarlo, emularlo. Hay un pasuk que dice ser santos porque yo soy santo, y vamos a encontrar otros pesukim, otros versículos que también nos hacen una alusión a la misma idea. Entonces, este mandamiento está prescrito en Devarim 28:13, si lo quieren revisar. Y dice, el Eterno te establecerá como nación consagrada a Él, tal como te juró, si guardas los mandamientos del Eterno, tu Dios, y andas en sus caminos. Los mandamientos, obviamente, ya lo hemos explicado varias veces, hay mandamientos para las personas que no son judías y hay mandamientos para las personas que somos judíos. Y bueno, entonces dice, el enunciado que dice, y andas en sus caminos, es entendido como un precepto activo de imitar la forma bondadosa en que el Ser Supremo actúa hacia sus criaturas. Este mandamiento está bien enunciado en otros 2 lugares de la Torah, por lo menos en el mismo Devarim 10:12, 11:12, y bueno, explicando el Midrash Sifi, explica entonces sobre esto, dice, ¿cuáles son los caminos del omnipresente? Bueno, está bien, tenemos que imitar a Hashem. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué caminos debemos tomar? Y eso es lo que el Ramaj nos viene a enseñar en este libro, que es un libro que incluso en la introducción dicen que grandes cabalistas como los que compusieron el Lejado Vi, que cantamos en Shabbat, dicen que la persona que debería estudiar este libro en los 10 días de Teshuvah, o sea, en los que estamos. Por eso quiero empezar esta clase. De momento vamos a entender más allá de los 10 días, pero al final de cuentas también dicen los sabios que uno debe vivir en una Teshuvah constante. No es solamente en Yom Kippur. Yom Kippur obviamente es como quien dice el último tiempo que tenemos para hacer Teshuvah de muchas cosas. Pero la persona no debe esperar este día. Debe procurar estar constantemente en Teshuvah.
Eso es lo que llaman una Teshuvah superior. Si miramos las 4 letras del nombre de Hashem, Yud-Kei, Vav-Kei, Vav-Kei, este es el nombre de Hashem, que es el nombre inefable. No se acostumbra a escribirse porque está prohibido borrarse o quemarse o cualquier cosa así. Está en una prohibición de la Torah. Entonces, por eso acostumbramos no escribirlo. Pues en cosas que no tengan santidad para evitar esto. Si lo miramos así, incluso tiene la apariencia de una figura humana. La cabeza es la primera yud, la hei son los 2 brazos, la vav es el tronco que une a la parte inferior, y tenemos la letra hei final. También esto simboliza los 5, porque hay un mundo que aparentemente no se ve ahí, pero sí, los 5 olamot, los 5 universos que Hashem creó para ocultar su luz y poder darle vida a esta creación. Pero lo que quiero decirle es que precisamente la hei de abajo, la que aparece en las piernas, la hei de abajo hace relación al mundo de Asiya, al mundo de la acción. La hei superior hace relación al mundo de Briah, de crear. Entonces, hay 2 tipos de Teshuvah, explica también el Ramak más adelante, me estoy adelantando un poco. La Teshuvah que se hace en el mundo de abajo, el mundo de Asiya, o sea, la hei inferior, es la Teshuvah que se hace, o la que estamos haciendo en estos días previo en Kippur, en que la persona recuerda su pecado, hice esto, no hice esto, transgredí esto. Entonces es un pecado basado en la acción. Y por eso, al hacer Teshuvah, o sea, volver a la hei, está hablando de la hei inferior, porque es algo que se repara precisamente a través de la acción. Pero la hei superior es a la que debemos llegar, a la Teshuvah Elioná, la Teshuvah superior. Es precisamente que la persona vive en constante pensamiento de Teshuvah. Eso significa que la persona, antes de hacer algo, mide sus palabras para no herir a nadie, porque ya vemos que muchas veces sin querer herimos a las personas. No es la intención, pero muchas veces los herimos. O pone barreras para evitar llegar a un pecado, etcétera. Entonces, esa es la Teshuvah a la que debemos llegar, estar constantemente en un estado de Teshuvah. Eso implica una santidad un poco mayor. Digamos que allí dice, el enunciado, volviendo al texto, dice, y anda en sus caminos es entendido como un precepto activo de imitar la forma bondadosa en que el Ser Supremo, Hashem, actúa hacia sus criaturas. O sea, debemos entonces conocer cómo Hashem actúa y tratar de imitarlo. ¿Y cómo se hace eso? Con estudio de Torah. Con estudio de la Torah, y cuando digo Torah me incluyo todo lo que es Torah, Talmud, unos textos un poco más profundos, Midrashim, todo esto. Esto nos ayuda a nosotros a empezar con un pensamiento de conexión o de apego o de corrección de nuestras cualidades en nuestra vida, sea judío o no sea judío. Igual la persona tiene que procurar ser una persona justa. Entonces dice, ¿cuáles son los caminos de mi presente? Dice, así como él es llamado misericordioso, Rahul, tú también debes ser misericordioso hacia los demás. Es difícil, a veces uno lo dice, pero vuelvo a lo mismo, hay que estar en el estado de práctica constante. Esto no es un mandamiento palpable, es más palpable cuando uno hace gesed con una persona, pero aquí lo que está diciendo es que constantemente debe ser misericordioso, incluso como Hashem lo hace. Vamos a ver por qué Hashem, como dice el pasuk, Miel Kamoja, ¿quién es como él? Hashem, el Padre de la misericordia, que incluso tiene misericordia de nosotros aún cuando estamos en el pecado. Entonces dice, sí, así como él es misericordioso, también debe ser misericordioso hacia los demás. Así como él es llamado gracioso, y entiendes aquí gracioso como alguien que actúa con gracia, no alguien chistoso. Estamos hablando de Hashem, alguien que concede gracia a su creación. Hanum, tú también debes ser gracioso hacia los demás, actuar con gracia, con benevolencia. Estamos leyendo esa parte que habla de cómo imitar a Hashem en un sentido cabalístico. Dice, por ello, lo que esencialmente hace tomar de obra o el Ramaj es demostrar el fundamento metafísico de la obligación moral de imitar al Creador y las consecuencias prácticas que se derivan de ello.
Eh, la raíz de este fundamento metafísico de la ética se halla en la acción de la Sefirot. Aquí entramos en un concepto que muchas veces hemos escuchado y en su pasado también habrán escuchado, pero me atrevo a asegurar que está mal entendido. Porque vamos a ver aquí que Sefirot, imaginamos pues el árbol que conocemos, la imagen de la Sefirot, y traducimos Sefirot como esfera, pero realmente son cosas espirituales que no podemos captarlas con la mente, es decir, no es un círculo como lo vemos en los dibujos del árbol de la vida. Sefirá realmente son, por decirlo de alguna manera, los hilos con los que Hashem interactúa con este mundo. Ya, hay una sefirá de Gesed, hay una sefirá de Geburah, hay una sefirá de Tiferet. Entonces, en otras palabras, o en palabras de ética, se puede decir que estas sefirot no las podríamos, o si quisiéramos, no las llamaríamos sefirot, sino midá o cualidad. Así se utiliza incluso en el lenguaje cabalístico, lo que a veces se traduce en el español como sefirá, perdón, o como cualidad, que hay que imitar la cualidad de Hashem. Entonces, en el lenguaje del hebreo se utiliza la palabra sefirá. Es decir, que la sefirá realmente es una cualidad con la que Hashem actúa o interactúa con este mundo. Pero precisamente vamos a ver que así como Hashem en los olamot de los mundos, hay una sefirot con las que permite actuar con este mundo, el hombre también puede actuar a través de ese sefirot. Y es algo que en la Kabbalah se llama Itaruta del Ledatata Itaruta de Leila. O sea, el efecto desde abajo y más bien la acción abajo y la acción arriba. Todo lo que hace el hombre en este mundo repercute en el mundo espiritual. Ahora, arriba y abajo son simplemente, como dije, lenguajes prestados para poder entender a un mundo espiritual y a un mundo que está más bajo espiritualmente. Tendemos a pensar que, por lo menos cuando hablamos de los cielos, siempre tenemos la tendencia de pensar hacia arriba, pero no es que haya espacio, porque no hay espacio en los mundos espirituales. El concepto de espacio y tiempo existe solamente en este mundo, sino que realmente estamos hablando, vuelvo a lo mismo, de un lenguaje prestado para entender que así como el cielo está arriba, entonces estamos hablando de mundos que son superiores, pero no en distancias, no en tiempo, sino en espiritualidad, en la cercanía que tienen al Creador. No tanto como aquí, que está más oculto y estamos mucho más lejos, el polo opuesto al Creador. ¿Ya? Entonces, las Sefirot son, por decirlo así, esos hilos o esas herramientas que tiene Hashem para interactuar con su creación. Hasta ahí estamos todo bien, ¿cierto? No hay problema con el audio. ¿Mm? ¿Qué tal se escucha? Última vez que pregunto ya para estar seguro que me están escuchando. Ok, bueno, Baruch Hashem. Entonces, tenemos que la Kabbalah, dice ahí, enseña que el ser humano la Kabbalah enseña que el Ser Supremo creó el universo y lo dirige mediante una serie de 10 emanaciones trascendentales que reciben el nombre de Sefirot, o podríamos decirlo las Midot, las cualidades de Hashem. ¿Qué son las Sefirot? Son maneras en las que Hashem interactúa con su mundo. Por ejemplo, muchas veces en la Torah se enoja con su pueblo Hashem y viene y envía a veces destrucción, como pasó con el segundo templo, o con el primero, o con los exilios que hemos vivido. Todo eso viene a través de la Sefirá de Geburah. O sea, Hashem actúa con juicio estricto. No significa que no tenga Gesed, pero precisamente el hecho de actuar con Geburah es Gesed, porque él sabe que el pueblo lo necesita. Al final de cuentas, el fin último de lo que Hashem está haciendo es el bien del pueblo. Y dice Maseje de Avodah Zará en la página 2 y 3 que Hashem creó este mundo y todo lo que hay en el mundo solamente para el pueblo de Israel. O sea, el fin último de la creación fue el pueblo de Israel. Y Hashem le va a preguntar a las naciones no judías, ¿qué hicieron ustedes para ayudar al pueblo de Israel? Le ayudaron a estudiar en su Torah, les ayudaron haciendo donaciones para que se mantuviera la Torah. O sea, todo eso lo va a preguntar Hashem y lo trae Maseje Avodah Zará, hablando de los Goín, de las naciones Goín, y se va a llamar también a la nación, a los romanos, que dice el tratado que en orden de importancia los romanos están por encima. Tiene que ver con Ismael y Esab, que también tienen una bendición, que son descendientes de Hashem. Entonces les va a preguntar a ustedes qué hicieron con el pueblo de Israel. Y ellos dicen, nosotros construimos mercados y construimos puentes pensando en el pueblo judío. Y Hashem le va a decir, mentirosos.
Mentiroso, ustedes no lo hicieron para eso. A pesar de que eso les sirvió al pueblo judío, la cabana, la intención de ustedes era vanagloriarse y crecerse como imperio. Entonces Hashem le va a preguntar a todas las naciones judías qué hicieron para el pueblo de Israel, en qué lo ayudaron, y de acuerdo a ese juicio, ellos van a recibir su recompensa. Entonces, Hashem tiene una mirada, una cualidad o una sefirá de Geburá. Necesita hacer juicio. Precisamente estamos en los días temibles, en los días de juicio. ¿Qué sefirá está predominando? En cierta forma predomina Geburá. Pero también dice el Ramak al final del libro que cada sefirá, o sea, cada día de los 10 días, estos 10 días de Teshuvah, predomina una sefirá. ¿Ya? Entonces, esencialmente, continuando el texto, designa aquello que formando parte de un sistema representa una unidad con cualidades propias, en forma similar al rol que desempeña una cifra dentro de un sistema numérico o un evento dentro del orden espacial y cronológico de un relato o historia. En tanto que las emanaciones del Supremo Ein Sof, así se le llama a Hashem en la Kabbalah, el Ein Sof, literalmente sin fin, o el infinito, el Ein Sof, porque los sabios en la Kabbalah enseñan que no podemos comprender a Hashem por lo que es, porque nada de lo que existe en estos universos pueden explicar lo que es Él, porque no podemos explicar qué es Él con una de sus creaciones. Todas las cosas que Él creó en este mundo las hizo Él, por lo tanto no podemos tratar de explicarlo con las palabras de este mundo. Entonces los sabios dicen, podemos entender a Hashem por lo que no es, ¿ya? Y Él no es un ser finito, Él es infinito. Cada sefirot en sí es una característica, una cualidad. Las sefirot también representan las cualidades o atributos con los que Él dirige el mundo en su totalidad y por consiguiente también la vida individual de cada uno de los seres que creó. En este sentido, por ejemplo, los actos de bondad divina que el ser humano percibe como tales constituyen una expresión simultánea del atributo divino de benevolencia. Todas las cosas que recibimos en el mundo es Gesed de Hashem. No, si tengo un buen trabajo, una buena parnasá, no es porque yo soy un buen profesional y tengo cualidades excepcionales. No, es Gesed de Hashem. Obviamente Hashem te permitió construir ciertas cualidades tuyas, pero las cualidades que realmente debemos construir, que son las espirituales para el Olam Abba, muchas personas no se preocupan por eso. Están más inmersos en el mundo de las preocupaciones, en el mundo de las deudas, en el mundo de los lujos. Y nadie dice que eso no es importante. No estamos diciendo que ahora hay que hacer como la cultura tibetana, que dicen que este mundo es pasajero y de hecho lo es. Entonces se preocupan totalmente por cosas materiales. No es así. Eso también es una posición totalmente equivocada. Entonces, así como Hashem dirige el mundo en su totalidad, muchas veces todos los actos de bondad que hace Él con el ser humano, los percibe como tales, constituye una expresión simultánea del atributo de Gesed, la sefirá de Gesed, la sefirá de bondad. El hecho que tengamos parnasá, el hecho que tengamos vida al despertar, el hecho que tengamos salud, el hecho que tengamos las cosas que tenemos en este mundo es Gesed de Hashem. No porque no las merecemos, ni yo puedo pedirle a Hashem, dame lo que me merezco. O sea, eso no es la manera de pedirle a Hashem. ¿Quiénes somos nosotros para hablar de qué méritos tenemos? No conocemos nuestros méritos. Entonces, en este sentido, por ejemplo, los actos de bondad, bueno, ya lo leí. Por sus partes, los actos que el ser humano percibe como dureza divina expresan el atributo de rigor y al mismo tiempo la sefirá de Geburá. Entonces, vamos, lo que decía, la sefirot, a pesar de que las veamos en un esquema que se llamó el árbol de la vida o el árbol sefirótico, ellos no tienen esa configuración como tal. Eso es una configuración espacial que se le trató de dar en base a otros conceptos cabalísticos más profundos, de acuerdo a la ubicación y cómo ellas emanan desde la luz del Ein Sof hasta Malhut, la más inferior. Pero no es que nos imaginemos eso, estructura así en el mundo espiritual. ¿Ya? Otra cosa que hay que entender en estos estudios es que precisamente en la Hasidut y todo esto nos enseñan que la Kabbalah, ya lo dije al principio, pero lo vuelvo a decir, son conceptos abstractos. O sea, no, cuando la Torah habla de la mano de Hashem, o el enojo de Hashem, o se arrepintió Hashem cuando creó al ser humano y le dijo que le iba a acabar con un diluvio. Hay mucha gente que me preguntaban hace mucho tiempo, ¿cómo que Hashem se arrepiente de la creación? ¿Ya? O cómo es que Hashem se enoja. ¿Acaso pues no es un padre comprensivo? Entonces son palabras prestadas de nuestro lenguaje para poder
entender un concepto más profundo. La misma Torá, y según lo que explica el Tania, la misma Torá es parte del ocultamiento de la divinidad. Es decir, la Torá en sí, cuando está en lo alto, cuando estaba con Hashem, la Torá y él eran uno solo. ¿Ya? Y se puede catalogar la Torá como la voluntad de Hashem. Pero en la medida de lo que se llama el Istashelut de los mundos, el ocultamiento que fue haciendo a través de los Jolamot, a través de los universos, él fue creando Klipot como una manera de podernos mostrar la divinidad que hay en ella. Hoy día vemos un Sefer Torah y le respetamos y le ofrecemos, digamos, lo tratamos con cabot, con respeto a un Sefer Torah. Y escuché un cuento de Baal Shem Tov, lo leí, de que había unos espíritus, que si nos da tiempo lo leemos al final, que digamos habían tomado propiedad de una casa de unas personas que habían muerto ya, y ellos reclamaban esa propiedad como de ellos, hasta que uno de los Hasidim, grandes Mekubalim, le dijo que entraran a ese lugar con 3 Sifrei Torah y le dijeran a los espíritus que se fueran de allí por el cabot que merece el Sefer Torah. Luego después, en un juicio que se hace con ellos, ellos dicen que al ver la luz que venía con los Sefer Torah, se fueron huyendo. Dice que, o sea, ellos salieron espantados, estos espíritus dañinos. La pregunta es, ¿qué luz vemos en un Sefer Torah? No vemos ninguna luz. O sea, no lo vemos con nuestros ojos físicos, porque todo está oculto en la materialidad de las cosas en este mundo. El mismo pergamino tiene santidad, pero no la vemos. Las mismas letras impresas, escritas con tinta, tienen santidad, pero no la vemos. Todo eso es simplemente algo material que nos oculta la divinidad que tiene. Pero si no fuera por estas cosas materiales, no podríamos interactuar con la divinidad. Me pongo un tefilín, no sé de qué efecto tiene eso en la espiritualidad, pero tiene mucho, pero no lo veo. Pero Hashem nos dijo, tienes que hacer esto, y todos los mitzvot que Hashem nos mandó a hacer es porque repercuten en los mundos espirituales y porque yo también bajo de la luz divina y me conecto con él. ¿Ya? Entonces, a lo que quiero decir es eso de que muchas veces en la Torah y en la Kabbalah los conceptos son abstractos. No podemos entender las cosas literales como están en la Torah porque son un lenguaje humano. ¿Ya? Son un lenguaje humano para poder tratar de captar el conocimiento profundo que hay ahí. Entonces dice, ahora bien, los 10 atributos de emanación, o sea, los 10 sefirot, o las 10 cualidades de Hashem, estos 10 atributos de emanación no constituyen una estructura separada de la vida concreta de los seres terrenales. Dado que el ser humano no solo dirige el mundo con ellos, o sea, también el ser humano, Hashem le permitió interactuar y usar estos atributos para interactuar con el mundo espiritual, sino que también lo creó con ellos. Los seres creados llevan dentro de su ser estos mismos atributos. Entonces, dado que el ser humano no solo dirige el mundo con ellos, sino que también lo creó con ellos, los seres creados llevan dentro de su ser estos mismos atributos. Por esta razón, cuando se realiza un acto de bondad hacia sus semejantes, lo que hace es expresar no solo su propia benevolencia personal, sino también actualizar en el mundo concreto la sefirá de Gesed. Entonces, yo al hacer Gesed, al ayudar a mi prójimo, al darle ese dacal que necesita, al darle una palabra de aliento, un consejo, al escucharlo y ayudarle, yo estoy haciendo Gesed con esa persona. Y entonces lo que estoy haciendo es materializar la sefirá de Gesed también en este mundo. ¿Ya? Y Hashem dice que actúa con Gesed, yo actúo con bondad hacia él también. ¿Ya? Y por eso en estos días se dice, hay que actuar, hay que incrementar el misbot, hay que darse de acá, hay que ayudar al pobre, o sea, porque estamos rogando por la misericordia de Hashem para este juicio, para cuando se sellen los decretos en Yom Kippur. Dice, y en este sentido, cuando actúan con firmeza o restricción, o sea, cuando la persona se restringe o es duro a veces con su prójimo, entonces además de manifestar su rigor propio o disciplinas, también manifiesta en el mundo el atributo de rigor. De este modo, aquello que a nivel trascendental es concebido como los atributos del Ser Supremo para la creación y conducción del mundo, al nivel humano se traduce como las cualidades de acción ética. ¿Quieres practicar la Kabbalah? Empieza a corregirte. Eso es Kabbalah. La Kabbalah es corregir nuestras midot. Entonces, las sefirot son cualidades de acción ética en el mundo.
¿Cómo quiero yo actuar con la Sefirot? Utilizándola, haciendo Gesed, haciendo Geburah. Tiferet hace alusión al estudio de la Torah. Entonces dice, la expresión usual de que la tradición rabínica, talmúdica, emplea para designar estos atributos es midah. Midah. El término que la tradición cabalística utiliza es sefirah, pero ambos vocablos apuntan a la misma realidad. Es decir, midah y sefirah, perdón, midah, midah y sefirah hacen alusión a las cualidades que tenemos que imitar en nuestra vida. Que las tenemos, pero las tenemos mal utilizadas o las tenemos desequilibradas. ¿Ya? A veces el Gesed desequilibrado, dar y termino yo pidiendo. O Geburah muy desequilibrado también. Entonces las 10 Sefirot las primeras 3 forman una triada de carácter abstracto. Homma y Binah y Dat. Tenemos entonces la primera que es Keter. Le sigue Homma, Binah y Dat. Respecto a Keter, lo tenemos allí. Respecto a Keter, dice que Keter es corona. Esta es la sefirá superior, a partir de la cual todas las demás se desenvuelven. Esta es la primera sefirá. Se relaciona con el sustrato más profundo de la voluntad humana, más allá de toda conceptualización. Es decir, es la voluntad humana, pero en un punto donde no podemos distinguir exactamente qué es. Es como, hablamos de que yo tengo intención de hacer algo o se me ocurrió hacer algún proyecto. Eso ya viene de otra sefirá, es algo ya un poco más con forma. Pero la voluntad inicial de todo esto es algo sin forma, un todo jugabojo, o sea, un caos. Entonces Keter, en términos generales, es algo más profundo en la voluntad humana y no se puede conceptualizar. En términos trascendentales expresa la infinitud de la benevolencia divina hacia el mundo. Jokma o sabiduría forma un dueto conceptual con la siguiente, que es Binah. En términos generales, Jokma y Binah representa los principios o normas iniciales a partir de las cuales se origina el mundo. Esto de pronto lo vamos a ahondar más en otro momento. Esto como una explicación de manera general. Binah, entendimiento, esta sefirá implica el proceso de construir realidades nuevas a partir de los principios que Jokma establece. Jokma, como decía, es algo indefinido, pero Binah empieza a darle forma a esto. Ya se puede hablar de un pensamiento. También se tiene hace alusión también con diferentes niveles de acción del alma también. Las siguientes 10 sefirot manifiestan el nivel existencial concreto la acción abstracta generada por las 3 sefirot superiores. El Tanya explica que las 3 sefirot, Jokma, Binah y Da'at, son las 3 madres. Así lo llama el Sefer Yetzirah también. Y las 7 inferiores son simplemente sefirot hijas. Se llaman las 7 dobles. Entonces, estas, digamos que Jokma Binah Da'at también se le llama el Sehel, el intelecto. Las otras hacen alusión a las emociones que están revestidas en el alma. Ya dijimos cuáles son las emociones, Gesed, Geburah, todo esto. Entonces, esto significa que su función es actualizar el mundo concreto, el propósito benevolente de Keter, expresando entonces a través de Jokma Binah en un nivel todavía abstracto. O sea, en las primeras 3 sefirot está algo muy abstracto, no es algo alcanzable en este mundo. Pero Gesed, Geburah y Tiferet empiezan a canalizar todo hacia Malhut, que es la sefirá donde ya todo por decirlo así, se recibe toda la influencia de las sefirot superiores y entonces empieza a actuar o a ver el efecto en este mundo. Tenemos también Gesed, es la sefirá que inicia el proceso de expresión concreta de la benevolencia divina, implica una expansión generosa sin restricciones. O sea, para Hashem no hay restricciones en el Gesed. Vamos a ver por qué. Porque incluso cuando una persona va a pecar, Hashem sigue haciendo Gesed con ella. Hashem sigue haciendo Gesed con la persona que va a hacer un pecado contra él. Geburah, la función de esta sefirá es delimitar.
canalizar la acción benevolente y restricta divina. Entonces, como vemos en Geburah, lo vemos por ejemplo en, no solamente Geburah hace alusión a algo malo, es decir, a ser egoísta o a no compartir. Geburah también hace alusión a lo bueno. ¿Cómo actúo yo con Geburah para cumplir Torah? Pues precisamente oponiéndome a las tentaciones de Yetzer Hara. Eso es rigor. Geburah. Yetzer Hara te pone el pecado en la puerta, ¿ya? Pero yo puedo a través de Geburah ponerme firme y alejarme de eso. De esa manera utilizamos Geburah también para las cosas buenas. Tiferet, armonía, desempeña una función de síntesis y armonización entre las acciones opuestas realizadas por Ges y Geburah. Ges y Geburah son opuestas, pero Tiferet las armoniza, ¿ya? Las armoniza un poco. Nexat, predominio. Esta sefirá implica la acción de imponerse a cualquier obstáculo que impide la diseminación de la benevolencia. Por lo mismo también representa la idea de eternidad o permanencia, forma un dueto con la sefirá de Jod. Viene Yesod y Malhut. Yesod, fundamento de esta sefirá, es el vínculo que conecta la última sefirá con las demás a través de su nexo con Tiferet. Y es la que integra las 6 sefirot inferiores, excluyendo Malhut, y realiza la función de canalizar la emanación benevolente del Creador hacia el mundo concreto. O sea, antes de Malhut, el mundo concreto, está Yesod. Entonces, Yesod canaliza toda la energía que viene de arriba, todo el ocultamiento también de la luz divina, y lo pasa a Malhut. La influencia de todas las sefirot pasa a Yesod y Yesod lo pasa a Malhut. Esta sefirá representa la hegemonía divina sobre el mundo concreto, Malhut, y constituye la última etapa del proceso de emanación benevolente hacia la creación. Eso, como dije, es una explicación general de la sefirot. Entrando un poquito en materia de lo que dice Ramak, y basándonos en esos conceptos previos que acabamos de hablar, el ser humano debe asemejarse a su creador. Lo apropiado para el ser humano es asemejarse a su creador, y de este... hay un error ahí en el texto, dice, y con sus actos imitar al Creador. Expresa plenamente el modo en que él llegará a expresar el secreto de la imagen divina en el modelo trascendental. En pocas palabras, es como él, hay una imagen divina que Hashem creó, es decir, el prototipo divino, y el hombre, en la medida que va corrigiendo sus actos, en la medida que va actuando según la voluntad de Hashem, empieza entonces a tener una semejanza con la imagen de Hashem, si se puede llamar imagen. Y solo se asemejará al Creador en su cuerpo. Dice, pues si solo se asemeja en su cuerpo, pero no en sus actos, traicionaría ese modelo cósmico. Es decir, una persona se asemeja a Hashem, dice que así nos creó Hashem, en imagen y semejanza. Hoy día hay todo un tema con respecto a eso. Pero también los actos son precisamente los que deben decir, o los que me dicen en qué grado me estoy yo apegando a Hashem, o en qué grado estoy imitando sus cualidades. Vemos personas a veces que tienen mucha Torah, pero no actúan de acuerdo a eso. Hay una historia que trae Baal Shem Tov también de un hombre que estudiaba Torah y sabía muchísima Torah, pero comía taref, no se ponía aquí para estudiar Torah, se casó con una goyá, vivía borracho, entonces, y sabía muchísima Torah. Después que él hizo Teshuvah, a través de otra persona que le ayudó a hacer Teshuvah, este hombre, explican los sabios ahí, este hombre se le permitió que fuera 117 años al Geinam para purificar la Torah que había estudiado. Es decir, toda la Torah que estudió no correspondía con los actos que él hacía en su vida. Pero Hashem dijo, bueno, en su infinita misericordia, no le voy a quitar esa Torah que estudió, vamos a purificarla a través de Geinom, y entonces que esa Torah que estudió, entonces sí, después de esta purificación le sirva para el Olam Abba y tenga su mérito por ese estudio. Entonces vemos que no es solamente saber, sino que nos debe llevar a un cambio de actitud, y a eso es lo que yo llego al final de esta clase. O sea, empezamos un proceso de Teshuvah constante, que debemos estar presentes en nuestra mente todo el día, todo el tiempo, de cómo tenemos que actuar, y a través de los actos cómo vamos a acercarnos o apegarnos a las midot, a las cualidades de Hashem. No es solamente estudiar, pero no me comporto como tal. O cuando me llega la primera prueba de Yetzer Hara, entonces ya ahí se olvidó todo lo que estudié. Dicen los sabios que
En ese momento en que Yetzer Hara ganó, se pierde todo lo que haya avanzado uno y le toca comenzar de cero. Es por esta razón que para él, o sea, para la persona es apropiado imitar los actos de Keter, los actos de Keter, que hacen alusión a los 3 atributos de clemencia de la corona trascendental, que son los 3 atributos divinos de clemencia aludidos en el siguiente texto de la Torah. En el texto que está ahí, Mi el Camoja, ¿quién es como tú que cargas con la iniquidad y pasas por alto la rebelión para el remanente de su heredad? ¿Quién es como él? Él no mantiene su ira para siempre. Él siempre desea la bondad. Hay errores en el texto ahí, estuve corriendo, pues, editando eso. Él volverá a tener clemencia de nosotros, someterá nuestras iniquidades y arrojará a las profundidades del mar todas sus faltas. Tú otorgarás veracidad a Jacob y bondad a Abraham, las que juraste a nuestros ancestros desde los días de antaño. ¿Quién es como Hashem? Ya vamos a ver por qué. ¿A qué se refiere ese pasuk? Por consiguiente, la propiedad de su naturaleza es que posee estas 13 cualidades. En ese fragmento de la Torah que tenemos ahí están las 13 cualidades de clemencia que Hashem tiene y que debemos imitar inicialmente según lo que enseña Ramar. ¿Cuál es esa primera cualidad? ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú? Vamos a ver lo difícil que es esta cualidad, porque se refiere al hecho en que el Creador es un rey tolerante que soporta el insulto a un nivel que la mente no es capaz de concebir. Nosotros los seres humanos nos peleamos con nuestro prójimo y a pesar de que llegan las disculpas, nunca vuelve a ser igual la relación. Con Hashem no pasa eso, ¿ya? Incluso cuando dice aquí, cuando el ser es evidente que no hay nada que el ser humano peca, hay unos errores como le dije, Dios no oculta su providencia divina y es tolerante con él y le sigue suministrando también la fuerza al ser humano y para sustentar su existencia. Me disculpan los errores, estaba corriendo con todo eso. Entonces dice, ¿quién es como él? Que incluso cuando van a pecar contra él, cuando él tolera y le sigue dando a la persona la energía para que peque, ¿ya? Y dice, le sigue dando la vida y el fuerza al ser humano y para que cometa esta transgresión, te darás cuenta de que siempre que el ser humano peca contra Hashem, él le suministra en ese mismo instante una emanación que le brinda existencia y capacidad de movimiento a sus miembros. Pongámosle lógica. Si Hashem ve que un hombre va a pecar, ¿por qué no le quita la vida enseguida para que no se dañe y se manche con el pecado que va a hacer? Y además al pecar está de cierta forma ofendiéndolo a él, está afectándolo a él, si se puede decir de cierta forma, porque Hashem no le afecta a nadie, pero Hashem desea que nosotros hagamos el bien. En el momento que el hombre peca, él se aflige, y aunque se aflige, él le sigue dando vida para que el hombre cometa el pecado. Ya, ¿quién es como él? Nosotros no somos capaces de hacer eso, pero el Ramá dice que se puede tratar de imitar esta cualidad. Dice, a pesar de que el ser humano peca, justamente gracias a la capacidad que Hashem le da, el Creador nunca le quita la vida, sino que soporta el insulto cometido contra él, concediéndole la fuerza para mover sus miembros y llegar a pecar. En el momento mismo en que el hombre emplea esa fuerza para cometer error y pecado, así como provocar la ira divina, Hashem lo soporta. Pecó, Hashem soporta su pecado. Y no pienses que él no es capaz de tener esa bondad, de retener esa bondad del ser humano, perdón. No es así. Ciertamente él posee el poder para paralizar sus manos como lo hizo con Jeroboam. Interesante este pasú. Esta historia que nos trae el libro de Shoftim, creo que está en Jueces. Y aun cuando Hashem posee el poder para retener al pecador, la fuerza que le concede arguyendo, dado que tú pecas contra mí, hazlo con tu propia capacidad y no con la mía, la que yo te doy. Aún así, él no retiene la bondad del ser humano y no se niega a soportar el insulto. En vez de ello, otorga fuerza al ser humano y le prodiga su benevolencia. Esto ciertamente constituye un grado de insulto y de tolerancia inimaginable. Inimaginable. Es por esta razón que los ángeles ministeriales llaman al Creador Rey tolerante. Literalmente en el hebreo dice Rey insultado. ¿Ya? Pero para que no se entienda mal otras personas que pueden hacer el libro, se recuerda que Rey tolerante. Él tolera el pecado y tolera lo que la persona hace, el insulto que la persona hace con su pecado hacia él.